¿Cómo están? Muchas gracias por venir. Mi nombre es Alejandro Narancio. Yo soy cofundador de Infui, que es una empresa una consultora de software uruguaya. Tenemos más de 10 años de experiencia. Bueno, estoy involucrado con blockchain desde ya hace más de 7 años, ¿sí? También estoy como Riff Architect en un proyecto que se llama RCK, ¿sí? Y hoy la idea es contarles un poco las básicas o los conceptos fundamentales de smart contracts, ¿sí? Así que bueno, vamos a comenzar primero dando un poco de historia, de conceptos, las características principales, vamos a hablar de qué tratan un poco las plataformas y algunos conceptos un poquito más en detalle, y luego terminamos y pasa a otro colega que llama Mark, ¿sí? Bueno, para comenzar, smart contracts, un poco de historia, ¿sí? Los smart contracts, o sea, se definieron hace ya bastante tiempo, ¿sí? Realmente ahora cuando hablamos de smart contracts siempre lo referenciamos con blockchain, ¿sí? Pero si nosotros consideramos que blockchain fue creado cuando surgió Bitcoin en el 2009, ¿sí? Los smart contracts fueron definidos por una persona que se llama Nick Szabo, que es alguien muy importante dentro de la comunidad tanto de Bitcoin como de blockchain, ¿sí? Y fueron definidos allá por el 94, no, 1994, 1996, en una revista que se llamaba Entropy, ¿sí? Y él ahí definió como las bases o los conceptos de smart contracts, donde él decía que los smart contracts eran como los building blocks o las piecitas de Lego más chiquitas que se necesitaban para poder crear mercados o economías digitales completamente distribuidas y descentralizadas, ¿sí? Y para eso él definió ciertas características que tenían que tener estos smart contracts. Y eso se definió, como les comentaba, en el 90 y pico, y nunca se había podido implementar. Y fue con la llegada de blockchain, cuando surgió Bitcoin, de hecho, la primera Ethereum, que fue una de las primeras plataformas de smart contracts sobre blockchain, salió en el 2015, o sea, bastantes años después, se vio que blockchain era una tecnología idónea para poder soportar este tipo de contratos, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver un poco las características principales de los smart contracts, ¿sí? Una es la eliminación de los intermediarios. Lo que decía Nick Szabo es que los contratos deberían de ser uniones entre dos o más partes, pero solo entre ellos, sin la necesidad de que haya un intermediario. Ustedes, todos sabemos, Bitcoin lo que hizo fue eliminar intermediarios, almacenar valor, que cada uno puede almacenar valor de forma autónoma, etc. Los smart contracts intentan crear relaciones entre dos o más participantes, eliminando los intermediarios, ¿sí? En un contrato normal, te firman un contrato, ¿sí? Y se firman o se acuerdan ciertos derechos y responsabilidades, ¿sí? Y si alguna de las dos partes no la cumple o no la quiere cumplir, siempre la única opción es ir a un tercero, llámese juez, directorio o lo que sea, que obligue a esa parte a cumplir. La idea es que en los smart contracts, cuando la plataforma decide que un contrato se debe ejecutar con determinados parámetros, se ejecuta y no se necesita ningún intermediario, ¿sí? Segundo es que son distribuidos y descentralizados. Entonces, innato a la tecnología blockchain, es decir, distribuidos, que no existe una única copia, sino que existen copias distribuidas por toda la red, ¿sí? Y descentralizados, que quiere decir que las decisiones no las toma alguien con un cetro que dice, ahora esto debe ser así, o bueno, ahora revertamos esto porque ya no me interesa más, sino que las decisiones se toman con un consenso de forma distribuida, ¿sí? Luego son autónomos, y esto viene muy de la mano de la eliminación de intermediarios también. ¿Qué quiere decir que algo es autónomo? Es que cuando toda la red decide que un contrato debe ejecutarse con determinados parámetros de determinada forma, se ejecuta. Y nadie puede evitar que se ejecute. Y se ejecuta apenas se decide que se va a ejecutar, ¿sí? Entonces, ni siquiera yo, imagínense, yo hago un smart contract, lo instalo, etcétera, ni siquiera yo puedo evitar que eso se ejecute. Una vez que la red decidió que debe ejecutarse determinada función con determinados parámetros, la misma se va a ejecutar y nadie puede evitarlo, ¿sí? Parte de autonomía es muy importante.
Y finalmente hay muchas más características, pero estas son las que a mí me parecen más importantes, es el concepto de inmutabilidad, ¿sí? Nosotros, generalmente cuando hay muchas charlas que dicen, se habla de la inmutabilidad de la blockchain, y a veces se interpreta de que una blockchain por ser blockchain es inmutable, y eso no es cierto. La inmutabilidad es algo que nosotros buscamos y deseamos y que las blockchains deben tener, pero no viene gratis. Las blockchains tienen que cumplir ciertas características para que sean consideradas inmutables, ¿sí? Y el concepto de inmutabilidad es que cuando algo adquiere un valor no cambia, ¿sí? En el caso de los smart contracts se basa en que una vez que yo tengo un código, compilé y lo instalo, o sea, tengo todas las reglas de mi contrato, todo el código, todo el comportamiento de mi contrato, y el mismo es instalado y aceptado en la red, esas reglas no pueden ser modificadas, ¿sí? Y esto tiene ventajas y desventajas. Ventajas es que al no poderse cambiar estas reglas, las reglas de juego no se modifican, ¿sí? No es como en un sistema tradicional de que vos entrás, hoy tenés ciertos derechos y obligaciones, mañana en la noche el dueño del sistema o del sitio decide cambiar las reglas que vos estabas usando, y nadie se lo evita hacer. Al otro día vos entrás y jugás con otras reglas que el día anterior. En los smart contracts no se puede porque las reglas son inmutables, ¿sí? La ventaja que tiene es que hay a veces que queremos cambiar algo del código, algunas cosas, no para perjudicar a los usuarios o para cambiarle las reglas de juego a los usuarios, sino porque encontramos un bug, un error en el código y queremos solucionarlo. Bueno, hay ciertos patrones de desarrollo que se utilizan, ciertas herramientas que permiten crear versiones de contrato, por ejemplo, etc. ¿Sí? Bueno, esta es una conferencia muy bitcoiner, y para los que no saben, en Bitcoin, que es una plataforma, una blockchain para principalmente dejar valor, las Bitcoin, las transacciones que mueven valor en Bitcoin, se les puede asignar un código, no, se les debe asignar un código, ¿sí? Que deben validarse para poder transferirse las Bitcoin, ¿sí? Este código es un código script, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿por qué en este lenguaje que se llama script de Bitcoin no podemos implementar smart contracts muy complejos? Hay ciertas razones por las cuales tiene sentido tener plataformas de smart contracts sobre blockchain que no sean, y no usar Bitcoin directamente, ¿sí? Primero es que el lenguaje script de Bitcoin no es Turing Complete. ¿Qué quiere decir Turing Complete? Turing Complete es un lenguaje Turing Complete, es que si tuviese memoria infinita, podrías implementar cualquier máquina de Turing, por lo tanto podrías realizar cualquier cálculo, ¿sí? En el caso del lenguaje script de Bitcoin, no tiene bucles, ciertas cosas que no tiene, ciertos statements que no tiene, operadores que no tiene, que hacen que no pueda hacer Turing Complete. Por lo cual, lo que provoca es que las reglas de negocio que vos podés implementar son bastante simples con respecto a las que podrías implementar en un lenguaje Turing Complete. Hay cosas que no se pueden implementar con ese lenguaje, que sí podrías en un sistema tradicional. La otra es que tenés pocos recursos. Cada vez que vos ejecutás este algoritmo que va asociado a cada transacción, tenés una memoria limitada, tenés recursos limitados para ese mini programa, ¿sí? Luego, no tiene posibilidad de persistir nada, ¿sí? O sea, si ustedes tienen, esto es algo muy común cuando ustedes desarrollan, hacen algún cálculo y lo quieren guardar para que en una siguiente ejecución se pueda obtener ese valor y hacer algo con ese valor, ¿sí? Eso en el lenguaje script de Bitcoin, o en Bitcoin en sí, en la máquina de Bitcoin, no se puede, ¿sí? Contexto limitado, ¿qué quiere decir? Que el script de Bitcoin solo tiene acceso a las cosas muy limitadas del contexto, ¿sí? Por ejemplo, de otros algoritmos, de otros scripts, o de la blockchain de Bitcoin, no puede acceder a datos, etc. Entonces, tiene un contexto muy limitado, lo cual limita qué cosas se pueden hacer o qué reglas de negocio se pueden implementar. Y finalmente, muchos opcodes, los opcodes son como operaciones, ¿sí? Están deshabilitados, que han sido deshabilitados, lo cual limita aún más las capacidades. ¿Okay? ¿Y cuáles son las formas, esto vamos a hacerlo medio rápido, cuáles son las formas que tenemos de implementar smart contracts en general? Hay básicamente tres formas, que son tres formas bien distintas de hacerlo.
Una es off-chain, que quiere decir se hace todo fuera de la blockchain, ¿sí? Y luego se puede guardar, al sumo, una prueba de que algo se ejecutó on-chain. Luego es un híbrido, ¿sí? Que es que la off-chain se hace toda la ejecución, ¿sí? Y on-chain se pueden hacer las verificaciones de esas ejecuciones. Un ejemplo puede ser Zk-SNARKs o con Zero Knowledge Proof, que son cosas que son muy complejas de calcular, pero de verificar son más simples, entonces se puede hacer todo lo que es la ejecución por fuera y todo lo que es la verificación on-chain, ¿sí? Y la última, que es la que vamos a ver nosotros ahora, son las on-chain completamente, que son Deterministic Replicated Execution, ¿sí? Básicamente ustedes tienen que ver como que la red, o cada nodo, todos los nodos de la red forman como una, si quiere, como una única máquina determinística que ejecuta todas las instrucciones en todas las máquinas, ¿sí? Este es el caso de Ethereum, de RSK y muchas otras plataformas, ¿sí? Bien, hay unas plataformas que vamos a mencionar muy por arriba, ¿sí? Una es Ethereum, ¿sí? Y la otra es RSK, ¿sí? Que son dos plataformas bastante conocidas, bastante grandes, de smart contracts basadas en blockchain, ¿sí? Primero, Ethereum. Ethereum implementa lo que se llama la Ethereum Virtual Machine, ¿sí? La Ethereum Virtual Machine básicamente es una máquina virtual que lo único que sabe hacer es ejecutar bytecode orientado a Ethereum, que está especificado, ¿sí? Hay una especificación de la Ethereum Virtual Machine con ciertas operaciones que tienen que hacer ciertas cosas. La Ethereum Virtual Machine lo único que sabe hacer es interpretar ese código, ¿sí? Y correrlo. Nosotros cuando creamos smart contracts para Ethereum, lo que terminamos haciendo es generando lo que se llama un bytecode, que es código de máquina, para la Ethereum Virtual Machine, que solo lo puede interpretar la Ethereum Virtual Machine. ¿Por qué se crean máquinas virtuales? Esto se hizo desde siempre en sistemas, y es porque vos abstraes de la máquina física que realmente te está ejecutando, ¿sí? Entonces, si ustedes, por ejemplo, necesitan correr en un Linux, en un Mac, en un Windows, ustedes básicamente lo que hacen es implementar la máquina virtual de Ethereum, cualquier cosa que corra sobre ahí, después lo único que hacen es hacer ports para cada una de estas plataformas. Entonces no tienen que portar todos los programas que corrían sobre Ethereum. Mientras corra la Ethereum Virtual Machine, cualquier arquitectura física que lo implemente lo va a poder correr, ¿sí? Luego soporta un lenguaje de Turing Complete, que es lo que hablábamos hace un rato, por lo cual las reglas de negocio que se pueden implementar son más complejas o son mucho más complejas que lo que podrían, por ejemplo, en Bitcoin, ¿sí? Pues ya tienen bucle, tienen condicionales, pueden asignar variables, tienen recursión, tienen un montón de elementos que les permite crear lógica de negocio, reglas de negocio más complejas, ¿sí? Y tienen dos tipos de cuentas en general en Ethereum, ¿sí? Una son las que se llaman las External Owned Accounts, es cuando ustedes quieren interactuar con Ethereum, básicamente lo que tienen que crear es una cuenta, y en ese caso estarían creando una External Owned Account, ¿sí? Es una cuenta que el dueño de esa cuenta está fuera de la plataforma, que son en general ustedes, ¿sí? Y por otro lado están los contratos, ¿sí? Y los contratos son de la plataforma. ¿Qué quiere decir? Por más de que yo cree el contrato y yo haga el deploy o instale el contrato, una vez que el contrato es aceptado, yo ya no puedo firmar más en nombre del contrato, no puedo hacer nada en nombre del contrato. El contrato ya es autónomo en sí mismo y él solo se gobierna, ¿sí? Si yo, obviamente, después puedo hacer ciertas invocaciones, etcétera, pero tiene que haber sido programado en el contrato. Yo no puedo, aunque yo haya hecho el deploy, no puedo ir y decir, bueno, contrato, firmame esto como si fueras vos, no se puede, ¿sí? Y bueno, parte de lo que hablábamos hoy, de que esto era como una máquina única determinística, todas las operaciones se ejecutan en absolutamente todos los nodos que forman la red, ¿sí? Nosotros tenemos Ethereum, o cualquiera de estas plataformas, que tiene muchos nodos, cientos, miles, lo que sean, ¿sí? Y cada vez que se va a ejecutar una operación, una función, o que se va a hacer un deploy de contrato, el mismo se ejecuta en todas
las máquinas que conforman la red. ¿Sí? Esto tiene sus pros y sus contras. ¿Sí? Luego tenemos lo RSK. RSK es una plataforma también de smart contracts basadas en blockchain que es 100% compatible con la Ethereum Virtual Machine. Lo cual quiere decir que cualquier contrato que se pueda ser deployado, que pueda ser utilizado o instalado en Ethereum, puede ser utilizado en RSK. ¿Sí? Es una sidechain de Bitcoin, ¿sí? Lo cual quiere decir que Bitcoin es quienes garantizan la seguridad de las transacciones, que quiere decir que el poder de minado de RSK viene de los minadores de Bitcoin, a través de un proceso que se llama merge mining. ¿Sí? El proceso de merge mining básicamente lo que hace es, permite a los minadores de Bitcoin poder minar en ambas cadenas, ¿sí? Utilizando el mismo poder de cómputo, sin tener que incrementar ningún costo de hardware o de electricidad, etc. Pero sí incrementan sus posibilidades de incentivos, de ganar, de tener alguna ganancia. ¿Sí? Y la otra ventaja es que en Ethereum, ¿sí? Ustedes cuando van a hacer una invocación de alguna función o hacer un deploy de un contrato, tienen que pagar lo que se llama gas. Y el gas lo pagan con Ether. En el caso de RSK, el token nativo se llama RBTC y un RBTC es un Bitcoin, por lo tanto ustedes terminan pagando el gas utilizando Bitcoin. ¿Sí? Entonces es una plataforma de smart contract basada en blockchain, donde la seguridad de las transacciones se las da la red de Bitcoin, que es la red más segura que existe por hoy en el ecosistema. ¿Sí? Y para terminar mis últimos minutos, quería explicarles algo que es necesario cuando ustedes están desarrollando smart contracts. ¿Sí? Entonces, cuando hacen algún sistema en smart contract, actualmente es muy difícil, salvo algunos casos, en que lo hagan 100% con smart contract. Existen casos, pero hay a veces que ustedes necesitan interactuar con el mundo externo de la blockchain. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ustedes, imagínense, necesitan saber la cotización de Bitcoin, ¿sí? En dólares. ¿Sí? Puede ser que haya algún contrato que provea ese dato. En caso de que exista ese contrato, lo podrían usar directamente y no necesitarían esto que le voy a contar ahora. Pero puede ser que no exista ese dato, ¿sí? En la blockchain, que no haya ningún contrato, al menos en el que vos confíes, que te devuelva ese dato. En ese caso vos necesitas consultar algo externo. ¿Sí? En un sistema tradicional lo que haríamos sería invocar una API de alguien que nos devuelve el valor de la cotización. Esto no lo podemos hacer por varias razones, pero principalmente por lo que dijimos, es determinista. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir que es determinista? Si todo en blockchain es una transacción, todo lo que modifique en blockchain un estado, tiene que haber una transacción que haya iniciado la modificación del estado. Y hay otra premisa, si yo tengo un nodo corriendo ahora, ¿sí? Y levanto un nodo dentro de 10 años, ¿sí? Y ese nodo se sincroniza, es decir, ejecuta todas las transacciones en orden, cuando termina de ejecutar todas las transacciones tiene que llegar al mismo estado que estoy yo. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Si nosotros hiciéramos una invocación a una API desde un smart contract para obtener el valor del Bitcoin en dólares, por ejemplo, ¿sí? Lo que probablemente pase es que ahora va a dar, creo que 19 y algo, y dentro de 10 años va a dar 50.000. Entonces van a dar distintos valores. Nunca se va a llegar al mismo estado. O peor, esa API capaz que dentro de 10 años no existe más. ¿Sí? Entonces dentro de 10 años, si yo intento sincronizar un nodo de vuelta, va a llegar un momento que voy a intentar invocar esa API y no va a existir, va a tirar error y no se va a poder llegar al mismo estado que el resto, no se va a poder sincronizar. ¿Sí? Entonces no puede ser, no aplica. Por lo tanto, lo que se necesita es que alguien inyecte ese dato en forma de transacción. Para eso se necesitan los oráculos. El oráculo lo que hace básicamente es obtiene un dato del mundo externo y lo inyecta hacia un contrato en forma de transacción. Le dice, mira, este es el dato, el Bitcoin ahora es $19.000. Hay una transacción que dice el precio del Bitcoin ahora son $19.000. Entonces, si dentro de 10 años hay alguien que otro nodo que se quiere sincronizar, en algún momento va a ejecutar esa transacción y va a ejecutar la regla de negocio con Bitcoin a $19.000. Y está el camino inverso. El camino inverso es cuando yo desde mi smart contract no es que necesito
datos, sino que quiero hacer una acción en el mundo externo. Por ejemplo, quiero hacer una transferencia de $1 entre dos cuentas. De nuevo, si estuviese en un sistema tradicional, invocaría una API, diría, hacemos una transacción de A a B de $1. Si hiciera eso acá, recuerden que esto se ejecuta en todos los nodos. Entonces, si hay 10.000 nodos, esa invocación se va a ejecutar 10.000 veces. O sea que en vez de $1 transferiría 10.000, primero. Y después, dentro de 10 años, si alguien se intenta sincronizar de vuelta, va a tener que hacer, va a intentar hacer esa invocación, y capaz que incluso de nuevo la API ni siquiera está disponible. Para eso lo que se necesitan son los service providers. El service provider lo que hace es escucha la blockchain y si detecta que tiene que hacer algo en el mundo externo, va y lo hace. Y bueno, acá termina mi parte, ahora los dejo con Omar, que va a continuar la presentación de estos conceptos básicos de Smart Contracts. Bueno, muchas gracias, Alejandro, por la presentación. Como dijo Yale, mi nombre es Omar Sadún, soy cofundador de la empresa InMind, donde somos especialistas en desarrollo en aplicaciones blockchain y mobile. Y la intención para hoy es, bueno, complementar un poco estas bases que Alejandro mencionó, con lo que va sucediendo, ¿no? Con los desafíos que nos vamos encontrando a medida que nos metemos en este mundo de desarrollo en smart contracts, ¿no? ¿Cuáles son estos desafíos generales que tenemos? Y un poco lo anunciaba Ale, esta inmutabilidad, ¿no? que tenemos, que bueno, suena tan bien, suena tan genial cuando se logra, cuando están todas las condiciones dadas, pero siempre hay un lado bueno y un lado malo, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Cuando trabajo sobre este contrato inteligente, cuando lo impacto, lo subo a eso que estamos llamando la blockchain, sea la red que sea, ¿no? En el caso de Ethereum, RCK, el caso de Eternity, va a quedar ahí. Ese código va a estar ahí, ¿no? Entonces, yo tengo que tener ciertos cuidados de qué es lo que subo, cómo lo reviso, cómo lo pruebo, cómo me aseguro que va a estar correcto y que no me voy a encontrar con algún tipo de incidente. Porque la realidad es que lo que yo subo no puedo después hacer un fix y volverlo a subir y reemplazar y acá no pasó nada, ¿no? O llamar a ese administrador de ya que sé, la base de datos del servidor y decirle, bueno, corregime subime este fix que me tira pata y nada. Ese tipo de cosas no suceden por sí solas, ¿no? Y hay que tenerlas contempladas. Entonces hay que tomar muy en serio el concepto de inmutabilidad, saber a qué es a lo que nos estamos enfrentando y prepararnos para esto. En general, codificar contratos inteligentes no es algo que, digamos, es una tarea, no sé, de ciencia espacial o algo por el estilo. Se puede realizar de manera muy simple, se pueden aprender los diferentes lenguajes que hay de contratos inteligentes de manera muy simple. Lo que importa muchas veces es que no es solamente una cuestión del contrato, sino que tenemos todo un contexto, tenemos un lugar donde tenemos que hacer funcionar ese contrato y hacerlo interactuar con nosotros, tal vez, con seres humanos, ¿no? A mí me gusta a veces decir que la concepción de la blockchain es perfecta, pero en el momento que choca con un ser humano que tiene que interactuar, ahí la cosa ya no se pone tan sencilla ni tan perfecta, ¿no? Entonces todos estos elementos los tenemos que contemplar de esa manera, sabiendo que, bueno, la información de algún lado va a proveer, alguien la va a ingresar, alguien se va a equivocar, alguien va a querer hacer un error o hacer algún tipo de fraude, o hacerle trampa al sistema, y todos esos elementos los tenemos que volcar en la forma en que nosotros pensamos nuestro sistema, que va a ser basado en contratos inteligentes, ¿no? Algunas reglas generales que a mí me gusta mencionar para pensar antes de comenzar con lo que es el desarrollo, ¿no? Y esto no es para asustar a nadie, ni para, bueno, desmotivar, todo lo contrario, es simplemente para hacernos las preguntas e ir pensándolas, pensando sobre todo las respuestas y prepararnos de la mejor manera, ¿no? De poder encarar esto del desarrollo de contratos inteligentes de la manera más organizada posible, de la manera más efectiva posible, y pensando que esto se va a sostener en el tiempo, ¿no? Que tenemos que prever todos esos tipos de escenarios, ¿no?
Entonces, algunos puntos importantes es, bueno, ¿cuál es la lógica que yo voy a estar manejando? Estoy trabajando con algo que puede llegar a tener un estándar, como son, bueno, los diferentes tipos de tokens que tenemos. En el caso de Ethereum tenemos RC20, RC721, hay distintos estándares que se pueden manejar. En el caso de Eternity, AX9 también. Uno tiene que entender si ya hay algo resuelto de esto, ya hay un estándar, alguien ya pensó, ya se establecieron estas reglas, ¿qué ventaja me pueden dar estas reglas, ¿no? Si yo tengo que después poder publicar ese token en una wallet, bueno, hay un montón de condiciones. Tal vez lo que yo tengo es una lógica que es mía, es única, o de mi cliente, y bueno, y ahí tengo que entender cuáles son esas reglas. Por supuesto que siempre es importante, y esto trato de recalcarlo sistemáticamente, cuanto más simple, mejor va a ser. ¿Por qué? Porque menos posibilidades de problemas o alternativas vamos a tener. Menos cosas vamos a tener que estarnos cuidando o cubriendo que puedan llegar a suceder, de las que podamos entender y las que todavía tal vez no podamos entender, ¿no? Entonces, cuanto más simple, más fácil va a ser nuestra vida al momento de hacer ese desarrollo de contrato inteligente. Pero en algunos casos no hay una posibilidad más sencilla, ¿no? Habrá que prepararse mejor para esa oportunidad. Después, algún razonamiento que sigue sobre esta lógica es, y algo mencionaba Alejandro, yo necesito poner toda la información sobre la blockchain, solamente me alcanza con poner elementos que me sirvan después de verificación, lo que llamamos una especie de notarización, ¿no? Aquí yo puedo decir, bueno, tengo un documento, me guardo todo el documento en la blockchain, o simplemente me guardo una representación que solamente, en el caso de utilizar una función de hashing, por ejemplo, solamente este único documento original en este estado como está, me lo puede generar, ¿no? Entonces, afuera de la cadena tengo un documento, el original, pero dentro de la cadena tengo ese elemento con el cual yo voy a poder verificar bueno, tal vez la autoría de ese documento, simplemente que estuvo ahí, que existe, lo que sea, ¿no? Generalmente se desaconseja guardar cualquier tipo de volumen de información, y el concepto de si notarizar o no, bueno, depende muchas veces del caso de uso, ¿no? Puede suceder que uno quiera tener toda la información porque de alguna manera la quiere hacer pública de forma totalmente transparente, y entiende que esa es la única posibilidad. Depende de los escenarios, esa es la realidad. Me cuesta decir que hay una única respuesta que sea la más correcta, al menos, ¿no? Depende del escenario. Después otros temas tal vez no tan evidentes es, bueno, ¿quién es el dueño del contrato? ¿Es mi cliente? ¿Es la blockchain? Bueno, yo cuando publico un contrato, ese contrato va a tener un owner. ¿Cómo lo manejo? ¿Qué es lo que sucede? ¿Quién puede estar escribiendo ese contrato, ¿no? ¿Cómo manejo esas reglas, ¿no? Esas reglas de acceso a las distintas partes de la información que puedo estar manejando dentro de mi contrato, ¿no? Y ahí empiezo, bueno, cuáles son los actores, temas tal vez tradicionales del desarrollo de software, pero con esta característica particular de que, bueno, si no preví que alguien más pudiera matar un contrato, por ejemplo, y el que es dueño del contrato es el único autorizado y no está más, bueno, ¿qué hacemos, no? ¿Cómo resolvemos esa situación? Después está el cómo yo permito acceder a usuarios a ese contrato, ¿no? Y acá todavía estamos en un mundo contratos inteligentes únicamente, ¿no? Todavía no estamos trayendo demasiado del mundo exterior, ¿no? Pero es un montón de preguntas que no son para nada menores. Y ahí empieza el tema de, ok, mis usuarios, la identidad de esos usuarios, cómo ellos acceden a mis contratos inteligentes, cómo permito, cómo les genero esa identidad. Y ahí sí empiezo a traer de a poquito llamémosle, el mundo del usuario común, ¿no? Por ejemplo, mi usuario se va a registrar en una aplicación y yo de alguna manera eso lo voy a impactar dentro de mi contrato inteligente. Bueno, ¿quién controla realmente la información? ¿Quién es el que está manejando esas claves de acceso? General, las blockchain tenemos siempre clave pública y privada, y quien tiene las claves privadas es dueño de la información o de sus fondos, ¿no? Un poco la ley que tengo puesta ahí modificada en la presentación, ¿no? Y ahí hay
opciones, ¿no? ¿Qué hacemos? Cada usuario genera sus propias claves y yo aseguro completamente que si alguien accedió es porque tiene esas claves, las administro por él. Será muy complejo pedirle al usuario que genere todas esas claves, ¿no? Porque ¿qué pasa si las pierde? Le tengo que dar un mecanismo de recuperación de esas claves. Y a todos nos pasa que cuando vamos a crear una wallet, tal vez para nosotros que estamos en el día a día con esto, sea hiper sencillo, ¿no? Es hacer el proceso de las 12, 24 palabras de recuperación, pero probablemente a mi mamá no le vaya a ser tan sencillo ese proceso. Entonces, si a lo mejor quiero que ella interactúe con una plataforma que después esté pegándole a un contrato inteligente en la blockchain, y le pedí que ingresaran las 12 palabras, que las escribiera en algún lugar, porque si ella las deja públicas o en algún lugar que no puede controlar, no es tan dueña de la información, ¿no? Y no puedo asegurar tanto ese proceso. Entonces ahí yo estoy haciendo un balance entre, bueno, le estoy dando buena usabilidad a mis usuarios, pero no le estoy dando tanta seguridad. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿No? Lo importante acá es hacerse esas preguntas. Después uno justificará la decisión tomada, ¿no? Pero poder saber que se tiene que hacer esas preguntas, para mí es lo más importante. Porque como todo en el desarrollo del sistema, siempre hay más de una solución. No hay una solución perfecta y hay escenarios que pueden hacer mejor o peor la solución elegida, ¿no? Porque después lo que sucede es que perdemos nuestras claves y ya no podemos acceder a la información. Y si yo entendí que ese era el mejor camino, tal vez tengo que prever un mecanismo de recuperación que no contemple únicamente la clave privada, ¿no? Entonces, tal vez son algunas preguntas que son importantes hacérselas, porque después vamos a tener contratos que van a quedar huérfanos, que nadie va a poder volver a controlar, lo que es peor, que nadie va a poder dar de baja de alguna manera, si cometió un error y de repente alguien se dio cuenta y lo está usando en beneficio propio. Entonces son un montón de temitas ahí que me parecen súper fundamentales, ¿no? ¿Y de qué manera puedo ir atacando esos puntos? Bueno, algunos van a ser entender, pensar, diagramar y diseñar la plataforma que vamos a desarrollar, ¿no? Después hay otros que son, bueno, hacerse y utilizar los procesos que hoy existen, que hoy se pueden utilizar, por lo menos a nivel de desarrollo. Determinar si es más usable que el backend de mi plataforma maneje y administre las claves públicas y privadas de mis usuarios, o que el usuario sea responsable de sus claves. Bueno, no es una decisión de proceso de desarrollo, es una decisión de negocio que uno que tiene que tomar, donde balancea, ¿no? Usabilidad versus, de alguna manera, el ownership real de esa información, ¿no? Pero a nivel de desarrollo tenemos algunas herramientas que a mí me generan como cierta nostalgia, porque son cosas que aprendí mucho tiempo antes de que existiera y que por lo menos que se consolidara el concepto de blockchain, y hoy resurgen de una manera muy fuerte, ¿no? Y es poder ir llevando el desarrollo a través de la prueba, que si bien es una práctica, ¿no?, que puede utilizarse en desarrollo tradicional, me cuesta mucho pensar en desarrollar contratos inteligentes sin tomar en consideración estos caminos, ¿no? Porque yo tengo que asegurar perfectamente lo que estoy haciendo, lo que estoy desarrollando, todas las reglas que estoy planteando, por esto que mencionaba, ¿no? Subir el contrato inteligente, lo despliego a la red y bueno, ya está ahí. Entonces, ahí es fundamental poder basarse en estas herramientas, que TDD es súper conocido. Tenemos un par de frameworks relacionados. En el caso del mundo de Ethereum tenemos Truffle Suite, si no me equivoco. En el caso de Eternity andamos con ED Project, donde tengo elementos para poder desarrollar, pero al mismo tiempo generar mis pruebas e ir asegurándome que cuando hago una modificación mantengo mis casos y mis resultados. Y después otro tipo de elementos, ¿no? Como lo que es la migración de un contrato. Bueno, voy a mejorar mi contrato, voy a incorporar información. ¿Qué pasa con el contrato anterior? ¿Qué pasa con la información anterior? ¿Cómo lo manejo? ¿De qué manera resuelvo ese escenario, ¿no? Y por supuesto, mucho testing, ¿no? Mucho testing. Y en última instancia, puede ser importante o fundamental generar algún tipo de auditoría, idealmente externa, a nivel de, bueno, de seguridad, de cuestiones que tenga que prever, etcétera, ¿no? Pero no es otra cosa que testing, ¿no?
Así que bueno, dejarles un panorama general, algunas cuestiones que tenemos que revisar, por dónde arrancar, ya las hemos dicho prácticamente todas. Hay información, muchísima, comunidades súper dispuestas a ayudar en todas las diferentes blockchains que podamos trabajar, entender dónde voy a trabajar, cuáles son las cosas buenas y las cosas malas que pueda tener, los entornos disponibles, de pruebas, de desarrollo locales y de testing. Y bueno, equivocarse, aprender y corregir y volver a probar. Así que bueno, ahí estamos. Muchas gracias y no se olviden, no confíen, verifiquen.